vamos a dar inicio al repaso de la unidad de micología. Y para esta actividad hemos invitado el día de hoy a uno de nuestros ayudantes de cátedra, el señor José María Rodrigo González. Él pertenece a la Escuela de Medicina y ha tenido a bien poder presentar un caso clínico que se le ha solicitado, ¿no? Nos pueda ilustrar. Toda vez que somos un grupo de profesionales que trabajamos en conjunto y de alguna manera yo quiero que ustedes ya se sientan en un ambiente del internado. Hemos querido también hacer eso pudiendo asistir al hospital, pero eso está un poco difícil con tantos cierres que se nos ha dado. Inclusive tenemos una visita a un laboratorio molecular que sí espero se pueda dar. Hemos perdido la visita de Andina Médica que estaba programada, jóvenes, las cartas, todas las invitaciones. He tenido que hacer una carta de disculpa porque ya no se ha podido dar durante el cierre esta visita. Entonces, vamos a dar pase a José María para que pueda presentar el caso clínico. Muchas gracias, doctora. ¿Qué tal? Buenas noches a todos y bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar acerca de un caso clínico muy interesante. Sí, voy a compartir mi pantalla, que espero les sea de bastante ayuda y los ilustre, ¿no? Como ya mencionó la doctora, a ver en el ámbito médico cómo se presentan estas dermatomicosis. Mi nombre es José María Rodrigo, pertenezco a la Escuela Profesional de Medicina Humana y vamos a comenzar con el caso. Sí. Caso clínico número 1. Espero que podamos ver en el transcurso del año muchos más casos interesantes para que puedan nutrirse también con ellos. Voy a dar inicio. Yo estoy llevando rotaciones en el Hospital Nacional Guillermo Almenara. ¿Sí? Esta es una historia clínica de un paciente de dermatología, el cual vamos a mencionar que se llama JCR. Él tiene una edad de 24 años, de sexo masculino, estado civil soltero, natural de Lima, procedente de Lima y con grado de instrucción superior, ¿no? De ocupación, estudiante y entrenador de gimnasio. Esta parte de la historia clínica es muy importante porque nos da bastante información que nos va a servir a futuro mientras estemos desarrollando el caso, ¿no? En la parte de la anamnesis, el paciente no tiene antecedentes de comorbilidades, niega diabetes, niega asma o alergias conocidas y también niega conductas de riesgo, ¿no? Inmunosupresión adquirida, para descartar alguna inmunosupresión. La enfermedad actual, ¿qué llevó al paciente de 24 años de edad a consulta? Nos menciona que tiene un tiempo de enfermedad de 6 meses, que ha dado de inicio de forma insidiosa y ha sido de curso progresivo, ha ido evolucionando conforme pasaban los días. ¿Cuáles fueron los síntomas que tuvo este paciente? Tuvo máculas hipocrómicas, descamativas y prurito leve. El tipo de anamnesis fue directa, eso quiere decir que el paciente estuvo consciente y nos pudo relatar él mismo lo que estaba viviendo, ¿no? Vamos a continuar con el relato. Paciente varón de 24 años, que refiere que el tiempo de enfermedad inició hace aproximadamente 6 meses, ¿sí? De forma insidiosa, progresiva, posterior a la temporada de verano. Inicialmente notó la aparición de manchas pequeñas, claras, hipocrómicas en la región superior de la espalda, las cuales atribuyó a la exposición solar. Con el paso de los meses, estas lesiones fueron aumentando significativamente en número y tamaño. Se extendieron de forma centrífuga a la parte de región del tórax anterior, al pecho, y el paciente manifiesta de manera expresa que estas lesiones, marcadamente más notorias, eritomatosas, francamente descamativas, con exacerbación de prurito moderado. Inmediatamente después de realizar actividad física extenuante o al asistir al gimnasio. Dato importante, momentos asociados a intensa sudoración. Él se automedicó aplicando de forma intermitente cremas humectantes, comerciales y corticoides tópicos de baja potencia, la hidrocortisona en crema al 1%, es otro dato muy importante también, y refiere que dicha medicación
no le produjo mejoría. Por el contrario, nota que hay una mayor extensión y confluencia del cuadro tras esta aplicación. La parte que le sigue a la historia clínica son las funciones biológicas, ¿sí? Eh, el apetito estuvo conservado, la sed estuvo incrementada, el paciente actualmente pesa 74 kilos, ¿sí? Tiene como antecedentes generales en hábitos nocivos, vamos a ver que niega tabaco, niega alcohol, bueno, alcohol de manera social, de manera ocasional. Los hábitos higiénico-deportivos después de practicar el deporte, que es lo que ha mencionado en el relato, ¿no? Refiere que tiene hiperhidrosis crónica, demasiada sudoración, debido a sus horarios de estudio y entrenamiento, se suele permanecer con la ropa deportiva húmeda y se la queda varias horas. Niega alergias, niega que ha tenido transfusiones, ¿sí? Como antecedentes fisiológicos, sin alteraciones, acordes a la edad, antecedentes patológicos, niega de tener antecedentes de atopía, dermatitis seborreica previa o otra dermatosis. Y sí, pero lo único que él resalta es que esta terapia que tuvo de manera empírica, con hidrocortisona tópica, tuvo una falla, ¿no? No le hizo bien, digámoslo así. Antecedentes quirúrgicos, no tiene cirugías, medicación habitual, ninguna, sin antecedentes familiares, el padre con diagnóstico de hipertensión arterial controlada, madre sana, y niega antecedentes familiares de dermatosis, ¿no? Crónico. Sus signos vitales, la presión arterial, 110/70. Recordemos que los rangos normales de presión arterial son 120/80, 120 la sistólica, 80 la diastólica, entonces hay un poco de alteración, pero no tanto. La frecuencia cardíaca 64 latidos por minuto, la frecuencia respiratoria 14. Recordemos que la normal es de 70 y la frecuencia respiratoria oscila entre 12 a 20 respiraciones por minuto, ¿no? Tiene una temperatura de 36.5, está dentro de los rangos normales. Peso 74, talla 1,76 y un índice de masa corporal de 23.89. Está dentro de su peso adecuado, de acuerdo a su edad, de acuerdo a su talla. Y la circunferencia abdominal de 82 centímetros. Continuando con el caso, ya para terminar, nos vamos a la parte de piel y faneras, que es lo que nos importa por lo que ha venido el paciente. Tiene turgor y elasticidad conservados, normotérmica, y se evidencia una marcada hiperhidrosis basal en el tronco, con lesiones cutáneas, presencia de múltiples máculas, manchas hipocrómicas y algunas de color rosado violáceo de límites definidos, con diámetros que varían desde los 5 milímetros hasta placas confluentes de aproximadamente 6 centímetros de diámetro. Las lesiones presentan una fina descamación superficial, la cual se va a acentuar notablemente al realizar el raspado, ¿no? Que ya vamos a ir viendo más adelante, y la distribución es de forma centrípeta, localizada principalmente en la región superior de la espalda, entre las escápulas, y se va a extender de manera simétrica hacia los hombros y la región torácica anterior, lo que se conoce como pecho o pecho alto. Las faneras, las uñas, las tienen en buen estado, hay higiene, están gruesas, no son quebradizas, no hay onicomicosis, algún tipo de implantación y la distribución andreoide está conservada. En el tejido subcutáneo vamos a ver que hay una distribución prominente de masa magra muscular, el aparato locomotor tiene tono, tiene fuerza conservada, no hay compromiso linfático, no hay adenomegalias, y en la parte de la región, el examen regional de cabeza, no se van a visualizar ni palpar tumoraciones, cuero cabelludo sin presencia de placas descamativas, ni signos de dermatitis seborreica. En la cara no presenta lesiones eritromatosas descamativas periféricas, escasos nevus, melanocitos y menores de 3 milímetros en la mejilla, ¿no? Izquierda con signo de Chostek negativo. En la cavidad oral, las mucosas orales correctamente hidratadas, los ojos, los párpados indemnes, conjuntivas rosadas húmedas, escleras limpias, en la parte del cuello,
va a estar móvil, no doloroso a la palpación, no se van a evidenciar lesiones descamativas en esta zona. Ya estamos encuadrando más o menos dónde tiene el paciente las lesiones y la extensión que lleva, ¿no? La tiroides de tamaño normal, el tórax simétrico, el aparato cardiovascular, con ruidos cardíacos rítmicos de buena intensidad, el abdomen plano, simétrico, sin circulación colateral, el aparato genitourinario, a la puño-percusión lumbar, negativa bilateral, está indicando que todo está dentro de rangos normales. Los genitales, ¿sí? Acordes al sexo y la edad, vello púbico con distribución y patrón androide normal. No presenta lesiones ni secreciones patológicas. En el apartado neurológico, el paciente está lúcido, orientado en tiempo y espacio y en persona, con funciones superiores íntegras, pares craneales conservados, sensibilidad superficial profunda intactas en todo el mapa dérmico, ¿no? Y signos meningios negativos. Es importante que la historia clínica abarque todos los aspectos generales, ¿no? Del paciente. Si bien es cierto, hemos puntualizado la parte de piel y faneras, porque el paciente está llegando a consulta de dermatología, pero es importante que la historia clínica sea completa, ¿sí? Haciendo un resumen de lo que hemos leído: paciente varón de 24 años, estudiante de educación física, sin antecedentes, no tiene diabetes, no tiene asma, no tiene alergias o alguna inmunosupresión conocida. Sí, estos son signos vitales. Ahora, hemos notado que en el relato del paciente hace deporte de alta intensidad de manera diaria, tiene hiperhidrosis crónica y no se quita la ropa mojada, se queda con la ropa mojada. Ha comenzado con esta patología y ha tenido una falla luego de aplicarse corticoides tópicos. Si en caso desean participar, quisiera yo que me mencionen algunos factores de riesgo que el paciente ha tenido y que ustedes puedan haber identificado en la historia que hemos visto, ¿no? Si alguien por ahí quiere participar, levanta la mano. A ver, Rosa, ¿nos ayudas con algunos factores de riesgo que hayas identificado en la historia? Buenas noches. Mencionaste que el paciente no se cambia la ropa después de haber realizado ejercicio. Ese podría ser uno, andar con la ropa o Claro, no. sí, sí, muy bien, excelente. Gracias por tu participación. Sí, claro, no se saca la ropa. También veamos que otro factor de riesgo es que dice posterior la temporada de verano. ¿Sí? El ambiente es un factor de riesgo también. Sí, otro factor de riesgo que haya encontrado en esta historia, que el paciente haya tenido para poder desarrollar lo que lo aflige. ¿Algún otro factor? Ya los ayudo, ¿ya? Porque es un poquito larga la historia. A ver, por ahí, sí, Cecilia. Se menciona que hubo una automedicación con corticoides. Genial, excelente, muy bien, gracias. La automedicación que ha tenido también de parte de él, muy bien. Y también que hace actividad física extenuante y asiste al gimnasio. Recordemos que los gimnasios son focos de enfermedades, ¿no? En este caso, pues pudo haberse contagiado ahí, es un factor de riesgo. Ya mencionamos algunos de los factores de riesgo y si ustedes encuentran algunos más, pueden ir analizando, ¿no? A lo que vamos trabajando en la historia. Ahora, ¿cómo vamos a desarrollar el razonamiento clínico de la historia que nos ha mencionado el paciente, ¿no? Primero, tenemos que ver, y lo más importante es que no solo vamos a describir lo que estamos viendo aquí, que estas son las lesiones que presenta el paciente, las lesiones que presenta en el pecho, las lesiones que presenta en la espalda, ¿sí? Sino que tenemos que integrar todo esto con los síntomas que ha tenido el paciente, ¿sí? El paciente indica que al momento que hemos hecho la historia clínica, como ustedes pueden ver, vemos que si bien es cierto es deportista, para ser deportista tiene una frecuencia cardíaca en reposo un poco elevado. Los deportistas suelen tener la frecuencia cardíaca baja, ¿no? Por el gran trabajo que hacen a nivel de miocardio. Y la presión arterial la tiene un poco baja,
110 sobre 70. Podemos ir asociando eso, la temperatura está normal en el paciente, pero vamos integrando todo eso, ¿no? Este razonamiento sirve para cualquier enfermedad en general, siempre de la mano de lo que ustedes ven, también cómo está el paciente por dentro y cómo se siente. Luego lo vamos a agrupar todo en un solo cuadro y vamos a definirlo como síndrome. Un síndrome es un conjunto de signos y síntomas que se presentan que nos va a englobar un diagnóstico, ¿no? Y como acá pueden ver, vamos a ver que este síndrome se va a caracterizar porque hay manchas claras en la piel, llamadas hipocromías, va a haber descamación fina superficial, va a haber prurito leve, como mencionó el paciente en la historia, y vamos a ver que ha tenido una evaluación crónica, que ha sido en aproximadamente 6 meses. No es algo que ha aparecido de la noche a la mañana, sino ha tenido una evolución, ¿no? Y se ha distribuido de manera típica, por así decirlo, en el dorso superior y en la parte del tórax anterior, ¿no? Entonces aquí tenemos que, antes de diagnosticar alguna enfermedad, tenemos que reconocer estos patrones, agruparlos y poder decir que se trata de un síndrome macupapular descamativo y pruriginoso, ¿no? Con todos los datos que vemos ahí. Continuando con el desarrollo de la historia clínica, podemos llegar al plan de trabajo, ¿sí? Al plan de trabajo y diagnóstico de laboratorio. Ahí vamos a dividirlo en 3 fases, ¿no? En la fase preanalítica, en la fase analítica y por último, en la fase posanalítica, donde ya vamos a sintetizar todo. Primero, en la fase preanalítica vamos a ver que básicamente es la preparación del paciente. Y aquí lo más importante va a asegurar que la muestra que ustedes tomen sea válida. Y para eso le vamos a indicar, pues, una serie de pasos que tiene que seguir, ¿no? Ya vamos a ir recalcando eso, por ejemplo, suspender tratamientos, como dice ahí, corticoides tópicos, evitar cremas, ¿no? Y evitar manipular las lesiones para que el tratamiento, pues, el diagnóstico que vamos a hacer sea certero, ¿no? Luego vamos a pasar a la fase analítica, la ejecución ya y el diagnóstico, vamos a tomar la muestra dirigida, no directamente las lesiones, un examen directo, un cultivo, pruebas fisiológicas. Y por último, vamos a ir a la fase posanalítica, donde ya en esta fase pues ya tenemos que interpretar y comunicar los resultados, ¿no? En esta etapa pues se va a elaborar el informe y se va a integrar todo lo que hemos visto. En la fase preanalítica, que este filtro, por así decirlo, estricto de que las pruebas sean viables o no, pues nos va a indicar algunas cosas que debemos seguir, ¿no? Si el paciente no se prepara bien, los resultados pues van a salir mal. Un falso negativo, aunque ahí esté la patología, nos va a complicar más el tratamiento del paciente. Vamos a tener que indicarle al paciente primero una restricción farmacológica. Primero se debe suspender cualquier tratamiento que pueda alterar la muestra, ¿no? Eso va a incluir los antifúngicos orales o tópicos, los corticoides como la hidrocortisona, que hemos leído en la historia, las cremas humectantes, ungüentos o lociones, ¿no? Y esto se debe hacer al menos una semana antes porque estos productos pueden disminuir la cantidad pues, de patógenos que tengan y pueden enmascarar las infecciones y pueden darnos falsos negativos, ¿no? Luego vamos a ir en la parte de la restricción de la higiene, que es lo segundo que tenemos que tener en cuenta. El paciente no se debe bañar el día justamente del examen y no debe tampoco ni frotar ni rascar las lesiones, ¿sí? Porque es importante que las estructuras de este patógeno, que aún no sabemos cuál es, se encuentren en las capas superficiales y si se manipula, se va pues a complicar al momento de tomar la muestra, ¿no? Ahora, continuando con la fase analítica, hasta el momento se entendió todo, alguna duda, alguna consulta, estoy yendo muy rápido, de repente un poco más lento, no sé, me comunican, prenden el micro, porque no lo puedo ver, está chiquito el mic, sí, con toda confianza, estamos aquí para aprender y esto nos va a servir porque realmente en el futuro vamos a tratar pacientes y es importante tener todo claro, ¿no? Hacer lo mejor posible que podamos. Entonces, en la fase analítica, en la toma de muestras dirigidas,
ya pues en este momento es donde realmente vamos a obtener la muestra para el estudio micológico, por así decirlo, ¿no? Y aquí la idea principal va a ser que no se tome una muestra de forma aleatoria, sino que ya esté dirigida, ¿no?, a las lesiones activas que está presentando el paciente. En las zonas, en el caso del paciente, del tórax anterior y la espalda, donde ustedes puedan observar mejor una mayor descamación, ¿no? Para que así el diagnóstico se pueda maximizar, ¿no? Y pueda darnos un buen diagnóstico. Aquí vamos a ver dos técnicas. Primero, el raspado cutáneo y luego la cinta adhesiva. Ambas son importantes y ambas tienen una finalidad. Como ustedes ya saben, la primera técnica de raspado cutáneo, aquí se va a utilizar un bisturí, ¿no? Tiene que ser romo o un portaobjetos para raspar suavemente la superficie de la lesión, como pueden observar aquí, ¿sí?, la superficie de la lesión, y obtener de esa manera escamas, ¿no? El objetivo aquí va a ser recolectar de manera directa el material donde se encuentra este patógeno, en este caso el honguito, ¿no?, que es en la capa más superficial de la piel. Y esta técnica es muy útil porque vamos a obtener muestras abundantes. La segunda técnica, ¿sí?, es la técnica de cinta adhesiva, ¿sí? Esta técnica, pues, en este caso, pues, se va a pegar una cinta sobre la lesión, luego se va a retirar cuidadosamente. ¿Y por qué esta técnica también es importante? Si bien es cierto, las dos nos pueden dar ayuda al hacer el diagnóstico, pero en el caso de la técnica de la cinta adhesiva, va a permanecer la estructura o la arquitectura del hongo sobre la piel, se va a mantener intacta. En el momento que nosotros utilizamos la técnica de raspado cutáneo, con el bisturí podemos, por así decirlo, quebrar esta arquitectura del honguito, ¿no? Y hay signos patognomónicos de cada patógeno que al momento de nosotros utilizar la técnica del bisturí podemos como que quebrar ese signo de cada uno, de los honguitos que tiene, ¿no? Luego de que hacemos esto, pues continuamos ya con el examen directo para confirmar qué género, ¿no? Aquí ya vamos a ver una de las partes ya más importantes, ya el diagnóstico como tal, después de haber hecho el examen directo para confirmar la presencia del hongo y también para procesar una muestra de forma inmediata y confirmar la sospecha que nos está más o menos dando, ¿no?, los signos y síntomas que tiene el paciente. Porque ustedes, tal vez ya con su experiencia al ojo pueden saber, ¿no?, ya se trata de este patógeno, pero siempre es importante hacer todo de manera puntual y tratar de evitar algún tipo de sesgo o falsos negativos que se puedan dar, ¿no? Acá seguimos un protocolo, los protocolos de montaje, para realizar correctamente la muestra, ¿no? Tenemos diferentes preparaciones. Podemos, en caso si usamos las escamas cutáneas, podemos añadir hidróxido de potasio al 10 o 20%, que nos va a ayudar a digerir la queratina y va a dejar visible las estructuras fúngicas en este caso, ¿no? Y si usamos la cinta adhesiva para la realización de la tinción con azul de lactofenol, nos va a permitir visualizar la morfología del hongo, ¿no? Entonces, también hay otros casos, como lo he puesto aquí, ¿no? Pero es para secreciones y sangre, la tinción Gram o Leishman, como ya saben, pero solamente lo colocaba ahí. En el caso de las muestras dirigidas, son las dos primeras. Continuando con la fase analítica, ya la parte 3, una vez que hemos hecho todo esto, pasamos a cultivar el hongo, ¿no?, que es la fase donde vamos a intentar hacerlo crecer en laboratorio, como ustedes ya saben, para estudiarlo mejor. Lo primero que debemos hacer es entender que el agente causal, en este caso, como ya hemos visto en la diapositiva anterior, ¿no?, que se trata de la confirmación de una mala cesiosis, ¿no?, o tiriasis versicolor. Entonces, en esta parte ya vamos a hacer crecer este honguito en laboratorio y debemos entender que el agente causal, en este caso, la malacesia, es un hongo lipofílico, es decir, que necesita lípidos para crecer, ¿no? Por eso no puede cultivarse en medios comunes. Los medios de cultivo
para su crecimiento. En este caso pueden ser dos, van a ser dos, ¿no? El medio de cultivo base modificado, que el primero va a ser el agar saburó glucosado modificado, al cual se le va a agregar suplementos obligatorios, en este caso el aceite de oliva, la bilis de whey, perdón, que además, y además de todo esto, tenemos que añadir también inhibidores, ¿no? Como el cloranfenicol o la actidiona, que va a evitar algún tipo de contaminación bacteriana. Y también que se incuba de 32 a 35 grados hasta 38. Es importante tener estos datos en cuenta. Y el medio de elección, que es el segundo agar, que va a ser el agar Dixon modificado, que este va a ser un agar más específico y especializado ya para la malacesia, ¿no? En el cual se va a incubar alrededor de los 35 grados y va a permitir un crecimiento más selectivo del hongo, ¿no? Recordemos, y lo importante de esta diapositiva es saber que la malacesia no crece en medios normales, ¿no? Necesita lípidos para sobrevivir y también medios enriquecidos y específicos. Vamos a continuar en esta fase analítica 3, en el cribado categórico en medio cromogénico. ¿Por qué se va a hacer esta fase? Se realiza un subcultivo en un medio especial llamado el cromagar de cándida modificado, que va a estar enriquecido con lípidos como bilis de whey, como ya hemos visto, glicerol y también Tewin 60, ¿no? ¿Por qué? Porque este medio nos va a permitir que los hongos cambien de color según su metabolismo y eso nos va a ayudar a identificarlo de una manera más rápida, ¿no? ¿Qué vamos a observar? Por ejemplo, aquí en la Malassezia furfur vamos a observar que hay colonias grandes, ¿sí? Color rosado pálido y de una superficie rugosa. En el caso de la Malassezia globosa, vamos a ver que las colonias ya van a ser medianas y van a tener un rosado un torno a un color rosa, violeta, ¿no? Y en la parte de la Malassezia restricta vamos a ver que son colonias más pequeñas, de color rosa. Sí, lo importante aquí en este medio es entender que este medio no solo va a servir para cultivar, ¿no? Sino que también para orientar e identificar, ¿sí? Las características visuales. En este caso, como vamos a ver, el color y el tamaño. En este caso también de la Malassezia furfur, la textura, ¿no? La superficie, perdón, rugosa que va a tener. ¿Para qué? Porque luego de eso vamos a hacer un perfil fisiológico y bioquímico. Aquí les he puesto en general, ¿no? De todas las especies, para que ustedes puedan ver más o menos cómo se identifica o en qué se basa cada identificación, ¿no? En la asimilación de lípidos, en la tolerancia a diferentes temperaturas. Las pruebas principales que vamos a ver van a ser la catalasa, ¿no? En este caso se observa que si la especie produce esta enzima o no. La catalasa es una enzima y ahí ya nos está empezando a ayudar a diferenciar qué especie puede ser y qué especie no. Luego el crecimiento en agar saburó, ¿no? Que va a ser un crecimiento aquí sin lípidos. Aquí vamos a evaluar si el hongo puede crecer sin aporte de lípidos, ¿no? Algunas especies, como la Malassezia, como ya hemos hablado, no crecen sin aporte de lípidos, ¿no? Lo cual es una característica importante. Luego ya, pues, en el medio Dixon modificado vamos a ver que se va a evaluar el crecimiento a diferentes temperaturas, ¿no? Nos va a permitir ver qué especies toleran mejor el calor y cuáles tienen un crecimiento limitado dependiendo del calor que tengan, ¿no? Y la asimilación de Tewin 80, 40, 20, que esta de aquí es una de las pruebas más importantes porque nos va a evaluar los lípidos que se pueden utilizar en cada una de las especies como fuente de nutrición, ¿no? Y cada especie va a tener un patrón distinto de utilización. Si alguno de la clase se anima ya a decir más o menos qué especies podríamos haber identificado en todo el caso clínico o alguna que ustedes crean,
normal, puede participar. Si alguien se anima, genial, porque en la siguiente ya está más o menos cuáles de las especies hemos identificado en el paciente. Vamos a continuar. En esta parte ya pues ya es la última fase de la parte analítica, ¿no? Y aquí vamos a ver una matriz de diferenciación fisiológica que va a estar, que nos va a permitir confirmar, ¿no? ¿Qué nos va a mostrar esta matriz? ¿No? En la tabla vamos a comparar principalmente dos especies que estamos viendo aquí. La Malassezia furfur y la globosa. Podemos ver y diferenciar que, por ejemplo, qué pruebas diferentes se evalúan en cada una. Por ejemplo, la prueba de la catalasa. La prueba de la catalasa es positiva en ambas. En el crecimiento en agar-Dickson. Vamos a ver que el crecimiento en agar-Dickson, la Malassezia furfur es tolerante, la Malassezia globosa no tolera, ¿no? Vamos a ver también, o vamos a empezar primero por la Malassezia furfur, que se va a caracterizar por una catalasa positiva, un crecimiento en agar-Dickson a 37 grados, a 40 grados, ¿no? Una asimilación positiva también de Twin 80, 40 y 20, y en la parte de la morfología van a ser ovoides y alargadas. En la parte de la Malassezia globosa, vamos a ver que se va a caracterizar principalmente por una catalasa positiva, pero no va a crecer en condiciones Dickson, ¿no? A temperaturas elevadas, ¿sí? Tampoco va a asimilar el Twin, y la morfología predominante que tiene, como su nombre lo dice, va a ser globosa esférica, ¿no? Esta especie es más limitada en el metabolismo, es una de las especies más limitadas metabólicamente hablando, ¿no? Ahora tenemos otra diapositiva en la cual vamos a hablar acerca de una fase más avanzada de diagnóstico, ¿no? Que se va a caracterizar ya vamos a hablar, mejor dicho, desde la parte genotípica o molecular, ¿no? Y que es bueno decirles que esto no se usa para todos los pacientes, ¿no? Sino principalmente se va a utilizar en dos tipos de casos clínicos que les puedan llegar. El primero va a ser en casos clínicos atípicos, ¿no? O en algún tipo de estudio epidemiológico que ustedes crean necesario hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque nos va a dar una confirmación muchísimo más precisa, pero ya a nivel genético, y vamos a estudiar cepas ya de maneras más específicas, ¿no? Así, a grosso modo, explicando qué técnicas se utilizan. La primera es la técnica de Neste, PCR, que va a ser una técnica que nos va a permitir aumentar la sensibilidad del diagnóstico, ¿no? La ventaja principal que tiene es que permite trabajar directamente de la muestra clínica sin necesidad de hacer un cultivo previo, ¿no? Y esto lo hace muy útil, pues, porque cuando hay muy poca carga fúngica, por así decirlo, o un diagnóstico difícil, esto nos va a ayudar muchísimo. La segunda va a ser el PCR-REA y el PCR-RFLP, ¿no? Que, bueno, aquí en esta técnica pues ya se van a usar enzimas de restricción, lo que nos va a ayudar a analizar el polimorfismo genético que puedan tener. ¿Qué quiere decir esto? Las diferencias entre los ADN, ¿no? Entre especies, ¿no? Nos va a permitir diferenciar diferentes especies de una forma más precisa que el cultivo o que las pruebas bioquímicas. Y luego tenemos el PCR fingerprinting, que es una técnica que va a utilizar un cebador único, que por ejemplo aquí lo han puesto el M3 en este caso, que nos va a ayudar a ampliar regiones repetitivas de ADN, ¿no? El resultado pues nos va a dar un patrón genético único de cada especie, ¿no? Porque esto de aquí es como si fuera la huella digital de cada una de las especies, ¿no? Por eso se llama fingerprinting, huella digital, ¿sí? Aquí pues es importante aclarar que estas técnicas no van a reemplazar el diagnóstico básico que hemos visto, sino que pueden complementar cuando necesitemos una máxima precisión, ¿no?
de algunos casos, como ya se mencionaron, en epidemias o de casos atípicos, ¿no? Y ya por último, vamos a ver, luego de haber hecho todas estas fases, las analíticas y posanalíticas, vamos a ver el informe final, ¿no? Que en este caso, pues, ya no estamos aquí investigando absolutamente nada, sino ya en esta parte ya vamos a integrar todos los hallazgos que hemos hecho en el laboratorio para dar un diagnóstico definitivo, ¿no? Esto ya va a ser el resumen de todo el proceso que hemos abarcado, ¿no? Las muestras obtenidas, que en este caso pues van a corresponder a escamas cutáneas y a cinta adhesiva de tórax y espalda, al examen directo en hidróxido de potasio, el 20% que va a haber salido positivo, donde vamos a haber observado hifas cortas y levaduras compatibles con malacesia, ¿no? El cultivo y pruebas bioquímicas que van a confirmar el crecimiento, en este caso de dos especies, la furfura y la globosa, ¿no? Vamos a identificar las especies principales, ¿no? En una predominante, la malacesia globosa va a estar de forma predominante en las zonas de mayor descamación que ha tenido el paciente, ¿no? La malacesia furfur, esas lesiones, esas colonias rugosas que vimos de un color medio rosa pálido, con un perfil lipofílico también que le hicimos, asimilación positiva que tuvo de Wins 80, 40-20, un crecimiento de 37 y 40 grados, ¿no? Eso es importante colocarlo todo en la fase ya posanalítica, donde se hace el reporte técnico para poder tenerlo en cuenta y poder dar un diagnóstico certero para que así el paciente pueda llevar a cabo un tratamiento adecuado, ¿no? Como vimos al inicio del caso, vimos que el paciente había utilizado hidrocortisona y al contrario, este corticoide, como sabemos, todos los corticoides trabajan y actúan de manera supresora, ¿no? Si no está llevando el tratamiento del antifúngico necesario y usted le ponen un corticoide que va a suprimir las defensas, lo que van a hacer es que este patógeno, en el caso de este hongo, pues se extienda más, ¿no? Y eso es lo que había pasado en el paciente. Algo curioso, algo importante, que bueno, ya es más mi rama, no es la correlación de la fisiopatología y el tratamiento que tiene que recibir el paciente, ¿no? Vamos a ver algo chiquito, algo breve en este caso, ¿por qué aparecen esas manchas claras en la piel, ¿no? Si alguien sabe por qué se tornan de manera clara, por qué se hipopigmentan estas manchas en la piel de los pacientes, ¿no? Si alguien lo sabe, genial, puede participar. Si no, yo les voy explicando más o menos, ¿no? En este caso, debemos entender también que la malacesia, como ustedes saben, normalmente vive en la piel, ¿no? Es un comensal, ¿no? Es decir, pues no nos va a causar daño, ¿no? Pero cuando la malacesia va a dejar de ser un comensal y va a comenzar a causarnos daño, cuando va a estar acompañada de los factores que ya vimos, como el calor, la humedad, la sudoración, el ambiente, la exposición a lugares contaminados como el gimnasio, quedarse con la ropa húmeda. Entonces este hongo ya cambia y pasa a su forma patógena y deja de ser comensal, ¿no? Entonces cuando se activa este honguito, en el caso de la malacesia, va a producir unas sustancias que van a interferir con la pigmentación de la piel, ¿no? En este caso, va a liberar ácido acelaico y otros metabolitos también, ¿no? Pero así a grosso modo, estos van a inhibir la enzima tirosina. Y la enzima tirosina es necesaria, ¿para qué? Para que se produzca la melanina. Y la melanina es lo que le da el color a nuestra piel, ¿no? Entonces, si ocurre todo esto, va a haber un bloqueo en la producción de melanina. Y esa parte de la piel va a dejar de pigmentarse normalmente y van a aparecer estas partes claras hipopigmentadas, ¿no? Por eso el paciente comienza a hacer manchas claras en la piel, ¿no? Y es también lo que se caracteriza, ¿no? Va a haber un bloqueo de síntesis y va a dar como resultado
estas manchas claras. Es un proceso sencillo. Podríamos abarcar un poco más, pero yo creo que básicamente es eso, ¿no? Es porque deja de pigmentarse normalmente. ¿Por qué? Porque la malacesia va a liberar un ácido que se llama acelaico, entre otros metabolitos también, y estos van a inhibir la enzima tirosina, la tirosinasa que es necesaria para producir la melanina, ¿no? Y un tratamiento que podría recibir el paciente, que es un tratamiento, ya yéndonos al tratamiento para terminar, pues ya un tratamiento estandarizado, ¿no? Según diferentes guías clínicas. El tratamiento obviamente va a ser tratamiento tópico de primera línea. En los casos leves, ¿no? Podemos decir que de leves a moderados también, podemos decir que se puede utilizar antifúngicos como clotrimazol o ketonazol. En cremas también vienen en versiones de champú, ¿no? También terbanafinas tópicas o agentes queratolíticos, ¿no? Como sulfuro de selenio o piritonato de zinc, que van a ayudar a eliminar de la superficie de la piel el hongo, ¿no? También en otros casos donde ya son demasiado extensos o demasiado recurrentes, que se esperan nunca se llegue a ese caso, pero puede ocurrir también en pacientes inmunosuprimidos, ya se utiliza tratamientos sistémicos, ¿no? Con hidroconazol o fluconazol, ¿no? Eh, es importante también decir que la terbinafina oral no va a ser eficaz en este caso contra la malacesia, ¿no? Que bueno, esto si en algún momento les preguntan, ¿no? Es pregunta de examen, ¿no? Pero ya en esta parte del tratamiento sistémico ya es cuando ya es demasiado recurrente o demasiado extenso, incluso si la persona está inmunosuprimida, ¿no? Los antifúngicos también causan pérdida de la función hepática, ¿sí? Y tienen que darse con demasiado cuidado en el tratamiento, ¿no? Tener cuidados generales, ¿no? Reducir sobre todo los factores de riesgo, siempre la reducción de factores de riesgo es fundamental. No utilizar ropa sintética, usar ropa de algodón, ropa transpirable, evitar la humedad, también pues la sudoración excesiva, ¿no? Y bueno, eso sería todo de mi parte. Sé que ha sido un poquito extenso, espero que lo hayan disfrutado, lo hayan aprovechado y siempre para cuando gusten, estamos para seguir aprendiendo. Muchísimas gracias y gracias por la invitación, doctora Elizabeth. Muchas gracias por estar con nosotros. Hubiésemos querido tener más oportunidades a lo largo del curso de poder tener así presentaciones de casos clínicos como nos lo hacían a nosotros, ¿no? También yo he sido formada de esa manera. Me ha gustado bastante, tengo una visión más amplia y es lo que quiero para mis estudiantes también. Muchas gracias. Entonces vamos a continuar con la segunda parte. Ahora vamos a tener ha sido un repaso teórico muy bien presentado, gracias. Y vamos a empezar con ustedes a la evaluación de las preguntas que vamos a tener que responder en un examen, ¿no? Recuerden ustedes, el examen es teórico práctico. Entonces tenemos preguntas propias de la teoría y preguntas que van a venir de la teoría de la práctica. ¿Ya? Y creo que con toda la información que han tenido van a poder contestar. Vamos a buscar. Ok, un momentito. Ya. Y ahí sí, Robert, me ayudas porque, bueno, si José María puedo mirarlos a ustedes, yo no los puedo ver. ¿Para qué voy a presentar? ¿Dónde estás? Acá. Ok, entonces vamos a trabajar con las preguntas, ¿ya? Y ustedes van a contestar y vamos a ir fundamentando uno por uno. Y vamos por la primera, dice.
Estamos viendo la imagen, ¿no? Con las zonas que han sido expuestas hace un momento. Entonces, el primer inciso dice, si la toma de muestra se realiza con hisopo. Es la primera pregunta, ¿no? La segunda dice si estas lesiones tienen que ser observadas con azul de metileno. Si ya en la observación microscópica usted observa la presencia de conidias, y si en esta observación microscópica usted observa la presencia de levaduras esféricas, ¿no? Entonces, chicos, a ver, por el chat quizás quieren escribir la letra, ¿sí? ¿Ya acertaron? Estamos empezando con una suave. Robert, ¿me ayudas? ¿Han escrito no tus compañeros? Uy, chicos, ¿qué pasa? Vamos a escribir. ¿Cuál sería? La A, la B, la C, la D. Ya han expuesto bien toda la parte fundamentada de la toma de muestra, de la observación microscópica. La D, ¿no? Entonces, tenemos que partir que primero que estamos frente a un hongo levaduriforme. Estamos en el tema de micosis superficiales. Y para la observación de hongos ya no usamos el azul de metileno, sino usamos el azul del lactofenol. ¿Por qué? Porque los componentes son diferentes. Azul de metileno es un preparado que no tiene componentes como glicerina, que ayuda en el aclaramiento, ácido fénico, que nos ayuda a eliminar la presencia fúngica, ácido láctico, que te ayuda a desglosar una a una las células, ¿no? Permitiendo así la observación de la estructura fúngica. Entonces, eso es lo que tenemos que recordar, no confundirnos con el azul. El colorante que lleva el azul del lactofenol es el azul de algodón. Es el azul de algodón. Entonces, a través de esta pregunta estamos repasando lo que es la preparación de colorantes. Estamos también recordando que la toma de muestra se tiene que hacer a través de la exfoliación de las células. Cuando yo tomo una muestra con hisopo, cuando la lesión está siendo emitida a manera de un componente cremoso, por ejemplo, ¿no? Porque recordemos que no solamente van a ser afectadas las células epiteliales, sino que hay otras zonas que pueden tener este tipo de secreción. Y también puede haber una contaminación mixta, ¿no? Entonces, la recomendación, primero tratar el componente bacteriano para que luego podamos tratar el fúngico, ¿no? Entonces, allí sí, si está viendo algo mixto, probablemente el patógeno bacteriano va a producir una secreción, ¿no? Se toma el hisopo, pero no por el hongo, ¿eh? No se toma por el hongo, sino por la bacteria. Hay que tenerlo presente. A veces cuando presentan el caso, como que los profesores quieren desviar, ¿no?, la atención, pero ustedes tenganlo bastante fijo. Ok, pasemos a la segunda. Aquí. Ya estamos entonces frente a una estructura que ha sido preparada con hidróxido de potasio. Ustedes tienen que darse cuenta por la transparencia que se observa en la lámina, ¿no? Entonces tenemos que observar nosotros los 360 grados. No quédense solamente con la flecha o el puntero el cual está señalando. Para poder saber que estamos frente a una estructura fúngica, siempre vamos a tratar de observar que existan estructuras alargadas o fragmentos de ellas, ¿no? Entonces, podrían ser, dependiendo del hongo, unas cifas cortas, unas cifas, unas pseudomicelios, ¿no? Uno no sabe todavía bien definir en esta estructura. Y sí estamos viendo que las estructuras redondeadas, mira qué bonito se ve hasta acá, está su núcleo de las levaduras, ¿no? Mira, está excéntrico y acá están las levaduras. Entonces lo que tenemos que observar es la disposición, así como en las bacterias se ve que pueden ser en disposición de cadenas agrupadas en racimo, también aquí estamos observando que estas levaduras están agrupadas en un racimo y estas características nos ayudan bastante para poder definir el hongo probable que pueda estar en sospecha.
¿Ya? Bueno, una vez aclarada la observación microscópica, pasamos a la pregunta que ya nos está dirigiendo o nos está ubicando en la patología que queremos evaluar, ¿no? Se está dirigiendo aquí al examen directo con hidróxido de potasio. Siempre, por favor, recuerden, cuando estamos teniendo ya sea raspados de uñas, raspados en piel, el hidróxido de potasio es el que va a ser usado más frecuente, a excepción, como expuso José María, cuando estás usando la cinta adhesiva. Y el azul del lactofenol, generalmente en micología, van a estar dirigidos bastante en observaciones a partir de medios de cultivo, ¿no? Entonces acá dice que marques, dice, ¿qué observas? Artroconidias aisladas, estamos viendo artroconidias aisladas, o sea, una aquí, otra por acá, separada o no. Sería la B, profesora, y fácil de otra Sería la observación. B de frente, ¿no? Porque las artroconidias aisladas sería que yo vea un segmento de una estructura aquí, ¿no? De bordes rectangulares, separada, y otra por acá, de bordes, y yo no estoy viendo esto, acá hay una continuidad en el desarrollo de las cifras. Ahora, estas estructuras no son macroconidias, las macroconidias pertenecen a hongos filamentosos, y estamos nosotros frente a un hongo levaduriforme, ¿ya? También esta estructura, el esporangio, pertenece a un hongo filamentoso. Muy bien, entonces estamos con la B. Y yo creo que aquí ya la saben porque acabamos de escuchar, ¿no? ¿Cuál es el principal factor predisponente para obtener esta patología? ¿Cuál es? La B. Pero tenemos que recordar todos los factores predisponentes, ¿no? Ok, este es uno de los factores, pero la doctora les ha hecho una lista de factores predisponentes que vamos a tener en el caso de las enfermedades fúngicas. Entonces, siempre es muy importante y han estado remarcando si el paciente se encuentra con la inmunocomprometido. ¿Qué factores llevan a este paciente a tener eso? Puede ser una situación interna ya del paciente, un paciente que está cursando con una patología de un cáncer que se deriva en varios, ¿no? En varias, como leucemias u otro tipo de cáncer, o puede deberse a un factor externo, como ha sido la aplicación de componentes tópicos. Entonces, muy importante los factores predisponentes aquí. Es más, también puede tener un antecedente ya de una alteración fisiológica. Si estamos nosotros frente a un huésped que por su naturaleza tiene más predisposición a brindarle este componente nutricional. En el caso de malacesia es los componentes a base de ácidos grasos. Mucha gente acostumbra ya, ¿no? Para cuidarse la piel o que le han dicho que se va a ver mejor al uso de varios aceites. Y estos aceites también han sido factores que han predispuesto esta exacerbación de la población de este hongo en esta persona que quizás no hubiese presentado la lesión, ¿no? Tener mucho cuidado y también algunos otros componentes del área de la cosmética, porque hay gente que se aplica miel y tantas cosas en el rostro también como para el tratamiento. Entonces, por favor, ustedes que tienen familiares, siempre tenemos que tener mucho cuidado. Hay personas que no les pasa nada, échense lo que se quieran echar. Y hay otras personas que ese es el factor y de allí es bien difícil que pueda superar esta persona ya estos cuadros, ¿no? Por eso es que también se vuelve crónico. Vamos con la siguiente. Y entonces acá, ojo, ya, ¿cuál es el medio de cultivo? Dixon. Entonces tienen que saber los componentes de Dixon. Cuando toque el examen,
¿Cuándo damos el examen de medios? Mañana. Mañana toca examen de medios, colorantes, aclarantes y antimicóticos, ¿ya? Entonces, repasar los componentes de este medio, que ha sido como un ejemplo, porque supongo ya que ustedes se la saben bien, la garza buroglucosado, ¿no? A ver, esta es. Durante la toma de muestra para sospecha de infección por malacesia, el tecnólogo médico debe obtener preferentemente, ¿qué cosa debe de obtener? Material del centro de la lesión, tejido subcutáneo profundo, escamas superficiales del área descamativa o exudado purulento. A ver, ¿cuál sería? ¿Cuál letra vamos a obtener? Para malacesia. ¿Nada? Chicos, no escucho porque no los veo. Ni los veo ni los escucho. La C, profesor. Sí, ¿no? Ya, porque ya creo que estamos remarcando lo que acaban de escuchar. Y ahí creo que terminamos. A ver, hay una. ¿Y cuál es el procedimiento que facilita la recolección de escamas? ¿Cuál hemos visto? La B. La B. Entonces, recordemos, jóvenes, que ustedes van a dar un examen teórico, práctico y procedimental. Y en procedimental, siempre nosotros en la fase preanalítica vamos a pedir la pregunta de toma de muestra, ¿ya? Vamos repasando entonces la toma de muestras. Las tomas de muestras están a diferentes niveles. Estamos ahora en micosis superficiales y por eso que estamos en la toma con el bisturí, con la cinta adhesiva. ¿Ya? Cuando pasemos a otras enfermedades vamos a tener otra forma de toma de muestra. Pero igual como en el examen anterior que les pidieron toma de muestra de urocultivo, toma de coprocultivo, toma de secreciones, aquí de igual manera la doctora Vilma debe de estar ya seleccionando los procedimientos de toma de muestra, ¿ya? Entonces está quedando claro aquí. Y es importante remarcar que los factores, como han dicho, que pueden alterar un resultado, ¿no? Entonces, antes de tomar una muestra cutánea para el estudio de malacesia, se recomienda evitar, ¿no? ¿Cuál de las letras van a marcar? B. B, La B. la B, ¿ya? La B. Creo que es una constante en nuestro quehacer de microbiología, ¿no? Ya sea una lesión bacteriana, ya sea una lesión fúngica, sabemos de que si la persona está consumiendo algo, pues va a dificultar la identificación, el aislamiento. Y muchas veces van a pensar que hemos procesado mal y no ese es el tema, ¿no? No es el procesamiento mal, sino que el paciente nos miente. En este caso no vamos a poder comprobar si nos está mintiendo o no. Esperemos que cumpla con las recomendaciones que nosotros le damos. Ya. Bien, hasta ahí hemos terminado con malacesia, ¿no? Que está principalmente localizado a nivel de piel. Luego tenemos otros hongos que atacan también en esta parte de la micosis superficiales y anexos, ¿no? Entonces tenemos dos honguitos que forman parte también de este grupo, que es la piedra negra y la piedra blanca. Las lesiones principalmente van a estar localizadas a nivel del cuero cabelludo. Entonces acá en la primera pregunta dice, en el caso de la piedra negra, el examen directo revela, ¿qué va a revelar en ese examen microscópico que yo estoy realizando? La presencia de esporangios en el cuero cabelludo, la presencia de pseudohifas, las blastoconidias o vamos a observar ascas y ascosporas. ¿Cuál es la letra acá? Ascas, muy bien. Vamos a ver ustedes ahí en la guía, en el material práctico, en el manual. Si lo revisa, hay una foto de un cabello que está presente en ahí las estructuras fúngicas, ¿no?
que se pueden observar las ascas que están allí dentro del cabello. A ver, la siguiente. El paciente presenta nódulos blandos, blanquecinos en el vello púbico. Entonces, de acuerdo a la localización de estos vellitos, vamos a tener diferentes nombres de los hongos. ¿Cuál es el que está presente en el vello púbico? ¿Cuál de estas especies? ¿No? Trichosporum, pero hay dos tipos de Trichosporum, ¿ya? Por si acaso, no vayan a equivocarse. El linking es de vello púbico. Entonces sería la A. Ya, con eso hemos terminado rápido, ¿no? Las micosis superficiales. Y Robert me hizo un pedido de repaso de ambientales. Entonces, vamos a empezar con los ambientales. A ver, observemos la imagen que nos ubica en el género del hongo, que son varias especies, pero por lo menos estamos aquí ubicándonos. Y con respecto a la imagen nos dice, si presenta un esterigma que se ensancha para dar origen a conidióforos de donde salen las conidias. La A dice. La B, el sexo de la persona es un factor de predisposición. C, la especie más frecuente a nivel pulmonar es el Aspergillus flavus, y D, el Aspergillus niger produce otomicosis y el Aspergillus fumigatus produce la afección pulmonar, ¿no? ¿Cuál de las respuestas sería la correcta? La A, profesora. Ya, vamos entonces desarrollando. La estructura del hongo tiene una hifa, ¿no? En este caso, que estamos frente al aspergillus, vamos a tener que nace, acá dice la esterigma que se ensancha para dar origen al conidióforo. Y es el conidióforo el que da origen al esterigma. Y una vez que está el esterigma, vamos a señalar acá, este es el conidióforo y este es el esterigma que da origen a las conidias. Entonces, la A no es, ¿ya? No es la A. A ver, otra letra. La C, profesora. La C. La especie más frecuente a nivel pulmonar es el Aspergillus flavus. Nosotros tenemos especies de Aspergillus. El Aspergillus fumigatus, el Níger, el flavus. El Aspergillus flavus es un hongo que está relacionado bastante con lo que son las intoxicaciones alimentarias, ¿ya? Y a nivel pulmonar es otra especie que es la que es más aislado. Por lo tanto, la C no es. Otra vez, la B. Ah, la D, muy bien. Sí, efectivamente es la D. El Aspergillus fumigatus sí está presente, es el que más predomina a nivel broncopulmonar, ¿no? Entonces es la D. Las preguntas tienen como finalidad recordarles a ustedes justamente esto, ¿no? De qué especies son las que debo de tener, cuál es la muestra ideal, etcétera, que vamos a ir revisando, ¿no? Ya no estamos revisando la diapositiva, sino estamos haciendo un recordaris a través de una pregunta. La siguiente. Entonces estamos apreciando acá la colonia fúngica. Ustedes saben, las colonias son muy grandes en el caso de los hongos, ¿no? Por eso es de que se siembran por puntos, ¿no? Por punción, pregunta del examen de la semana pasada que hizo la doctora Benhart, ¿ya? Y bueno, a partir de este desarrollo fúngico, nosotros podemos hacer un examen directo con el azul del lactofenol. Sin embargo, al momento de hacer un examen directo, jóvenes, podemos nosotros, como bien han mencionado anteriormente, destruir la estructura. Entonces, una de las formas para poder dar el diagnóstico es la observación macroscópica,
y es la siembra en microcultivo. Entonces, en el microcultivo el hongo desarrolla y todas sus estructuras están tal cual en la disposición que deben de estar presentes. En el caso entonces del género Aspergillus, mucha de la identificación de las especies se va a basar en la disposición de las conidias y de las fiálides, ¿ya? Eso para tener presente. Entonces vamos a ir desarrollando esta pregunta. Dice que tenemos que marcar la correcta para la identificación, ¿no? Entonces, la identificación de un hongo no termina en el desarrollo macroscópico, sino en la observación del microcultivo, en la mayoría de los casos, porque como han dicho también, no es tan fácil pasar a la biología molecular, ¿no? Entonces, el microcultivo todavía sigue siendo muy útil. Dice acá, para estas figuras, el microcultivo, dice ahí, se observa fiálides biseriadas, ¿no? Biseriadas, dice. La B, las muestras preferentemente son raspados de piel, preferentemente. La C, el dosaje de galactomannan es ideal en los pacientes que tienen compromiso inmunológico. Y la D, la inmunodifusión tiene una sensibilidad del 5%. Vamos a ir desarrollando una por una. A ver, ¿quién me dice la primera letra? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta... Vamos, a ver. No escucho. Ah, profesora. A ver, en el caso de este hongo, que ya tienen que aprenderse los jóvenes, ¿no? Porque va a venir un examen práctico a colores. Espero que se coloquen los hongos con su respectiva imagen porque no es fácil a darla. Estamos frente a un hongo que es el hongo fumigatus, ¿no? El Aspergillus. Primero frente al Aspergillus. Y dentro del género Aspergillus tenemos que saber diferenciar las fiálides que pueden ser una sola, o una y encima otra. Biseriadas, ¿no? Uniseriadas, biseriadas, y luego de allí ya salen las conidias. Entonces, este honguito, acá dice biseriadas, quiere que ser dos, pero este honguito es uniseriada, por lo tanto, no es la A. Las muestras preferentemente, es verdad que Aspergillus puede presentar lesiones en diferentes lugares, ¿ah? La enfermedad más frecuente es la aspergilosis pulmonar. Esa es la más frecuente, ¿no? Que está predispuesto por dos factores. Uno que puede ser que ha ingresado al huésped por vía respiratoria normal y en otro es que estos honguitos que son ambientales pueden ingresar a través de un mecanismo que se hace en el hospital, como es una intubación, ¿no? Y se instale en pacientes con predisposiciones. En nuestra ciudad, los pacientes que han padecido de tuberculosis brindan este ambiente en el pulmón para que se instale. Pero sí es cierto que también lo cita la literatura que hay a nivel de piel, ¿no? Entonces, aquí, como dice, preferentemente la B no sería, ¿no? No sería. Viene la C, el dosaje de este tipo de componente que está presente en la pared de estos hongos ha sido muy interesante. Inclusive un alumno, que ya no es alumno, tecnólogo médico, hizo el dosaje de galactomannan, donde pudo él, hizo el dosaje de varios componentes, pero él descubre que la concentración mayor que tenemos en nuestras cepas autóctonas acá del Perú es la galactomannan, y es este componente el que se utiliza luego para implementar pruebas en inmunología. Entonces, ¿por qué es importante, no? Porque en estos pacientes los anticuerpos son bajos.
¿no? No es un paciente que no tiene una buena respuesta inmunológica, por lo tanto, para poder detectar, tú requieres que exista un componente antigénico pues mucho mayor, potente, ¿no? Por eso que se usa en estos pacientes, aunque normalmente no es inclusive la técnica inmunológica la ideal finalmente en estos pacientes que tienen compromiso, ¿no? Pero sí es el ideal, es este componente en inmunología. Ahora, la inmunodifusión, que es muy, muy bien, es mayor del 50% y se eleva a 60, 80%, dependiendo de las cepas que se están estudiando, ¿no? Uno son el fumigatus, el otro es el Níger, por ejemplo, que se pueden utilizar. Entonces no vayan a olvidar, porque dentro de las técnicas inmunológicas, esta es la inmunodifusión. No la han aprendido, pero ¿en qué se basa? ¿No? En una placa Petri nosotros tenemos un agar, que no, es un agar noble, se llama, un agar que no tiene impurezas, que permite la difusión tanto del anticuerpo que está presente en el suero del huésped, como de la composición antigénica que nosotros conocemos, que hemos purificado y que vamos a colocar en el agar. Entonces, al haber encontrándose estos dos componentes que van a migrar en el medio, ¿no? Van a formar una línea que se llama una línea de precipitación. Y entonces esa coincidencia hace que digan pues que es positivo, una inmunodifusión positiva, ¿no? Entonces, para cada centro donde va la muestra, ¿no? De cada especie, porque no es cualquier especie, uno tiene que saber qué especie es la que está colocando para ver luego a una distancia de haber colocado el antígeno, a una distancia se hace otro pocito donde se coloca el anticuerpo y ambos dos migran y se juntan. ¿Ya? Entonces, esa es la técnica de inmunodifusión que se usa en el diagnóstico también de la aspergilosis, pero su sensibilidad es alta, ¿ya? Yo le puse 5% baja, es alta. Entonces, tampoco es la respuesta. Entonces, aquí es la C, ¿ya? Entonces, hemos recordado los métodos inmunológicos en el diagnóstico de la aspergilosis. Ok, acá dice, marque la respuesta correcta. Ya, eso de arriba, olvídense, en la aquí tenemos dos placas con hongos, uno a 25 grados, ¿no? Y otro a 35 grados, 37 grados. Después ya les pregunto otra. Dice, A, ¿es un hongo dimórfico? B, ¿tiene este hongo un desarrollo lento? C, al nivel microscópico se identifica por la presencia de macroconidias. Y D, este hongo microscópicamente presenta hifas, las cuales son septadas, además tiene conidióforos y conidias. ¿Cuál de estos incisos corresponde a la lectura de este honguito? La. Porque yo había puesto las dos temperaturas y dije, las pongo las dos y me van a decir que es dimórfico. No, dimórfico, ¿qué significa dimórfico? Que un hongo, el hongo tiene dos estadios, como ustedes han estudiado, o se presenta como levadura, ¿no? O se presenta filamentoso. Hay hongos que tienen estas dos presentaciones y esas dos presentaciones tienen su porqué. Cuando va a pasar de la piel hacia zonas ya más profundas, a invadir el tejido, generalmente opta por el estadio filamentoso, pero cuando va a estar en la piel es levaduriforme. Entonces, el hongo que tenemos aquí es el Aspergillus. Estamos con el Aspergillus también. Seguimos con el Aspergillus. Solamente que para también recordarles, cuando un hongo desarrolla 37 grados, el medio de cultivo es un agar BHI. Un agar que representa los componentes nuestros, que tenemos alta concentración de proteínas. Pero normalmente un hongo filamentoso ambiental desarrolla 18, 22, 25 grados. Y el medio de cultivo que se usa es el agar saburoglucosado, cuya fuente nutricional principalmente va a estar dado al nivel de los carbohidratos, ¿no? Y este es el ideal para los hongos ambientales, pero
a ustedes les han mostrado, porque todo el material es de lo que le ha dado la doctora, ya sea en el manual, ya sea en su PPT. Está mostrando el crecimiento en los 2 grados de temperatura, pero no lo hace por ello dimórfico, ¿ya? Entonces, la A no es. Otra letra. D, profesora. D, muy bien, es la D. Entonces, ¿qué quiero? Que recuerden que todos los hongos ambientales no tienen desarrollo lento, tienen desarrollo rápido. Algunos pueden crecer 3, 4 días, ya suficiente están en desarrollo. Y estos hongos ambientales tenemos que cuidar su desarrollo en aquellos cultivos en la que yo estoy buscando el desarrollo de un hongo de desarrollo lento. Por eso, mi medio de cultivo, mi agar saburó, va a sufrir la incorporación de sustancias, ¿no? Si yo estoy obteniendo de un ambiente polimicrobiano, entonces voy a colocar, pensando que hay bacterias, voy a colocar el clorfenicol. Pero si mi hongo es de desarrollo lento y yo tengo a este que es de desarrollo rápido, entonces yo voy a incorporar en el medio de cultivo el actidione, ¿ya? De esa manera voy a permitir que el honguito X, que es desarrollo lento, pues desarrolle, ¿no? Sin contaminantes, porque si no incorporo al saburó normal estos componentes, no va a poder, usted va a tener a todos estos hongos ambientales que tenemos más de 200 especies en nuestro ambiente. Y las presentas de las macroconidias, bueno, este hongo ambiental tiene conidias como estructuras de reproducción sexual, ¿ya? No tiene macroconidias, sino tiene conidias. Entonces, por diferentes razones, estamos argumentando que la respuesta es la D. Hasta ahí vamos con la siguiente. Sí, profesora. Ya. Bien. Aquí podemos observar la imagen, mucho ojo, ustedes en la imagen, ¿ya? Y dice que marquemos lo correcto, dice. Sus conidias presentan cápsula. Su hifa es septada. Presenta conidióforo. Y sus hifas no son tabicadas o son cenocíticas, también llamadas cenocíticas, ¿no? El primero hay que identificar qué honguito estoy teniendo acá en la imagen. ¿Qué será, no? ¿Cuál será la respuesta? La D, muy bien. Miren, cuando ustedes no saben, fíjense acá. Ninguna conidia tiene cápsula. Quien tiene cápsula es una levadura. Entonces, este es un hongo filamentoso, usted lo descarta. Pero mira, si no sabes, dices, mira, hifa, septada y conidióforo. No corresponde, perdón, a una hifa septada. Si fuera aceptada y conidióforo, yo puedo decir que tengo 2 posibilidades. Pero si es septada más conidióforo, esta es la misma posibilidad, ¿no? Entonces, automáticamente, estos 2 no pertenecen a esta imagen, te queda la D, ¿ya? También, si no te acuerdas, trata de recordar que las hifas septadas generalmente tienen conidióforo y las cenocíticas tienen esporangióforo, con un esporangio, ¿no? ¿Ya? Ahí, vamos. A ver si hay otra. Ok, ahora no, de repente todavía no se acuerdan, hay que mirar bastante el manual, pero estamos con las enfermedades por los cigomicetos, que son muy importantes y que son mortales, ¿no? Entonces, hay que estudiar bastante este tema. Dice, producen toxinas intestinales, produce invasión vascular y necrosis, forma abscesos hepáticos o produce hipersensibilidad de tipo 4. Bien, por acá, ¿alguna idea de qué honguito estamos hablando? Muy bien. Dentro de los cigomicetos tenemos 3, pero de los 3 hay 2 más, ¿no? Voy a empezar por el primero y más asociado a patologías es el mucor. Y luego sigue el Rhizopus, ¿no?
y la absidia, son los tres, pero el mucor es el más asociado. Entonces, jóvenes, este honguito tiene la capacidad de producir trombosis, por lo que la respuesta es la B. Cuando hay una trombosis no llega la sangre a los tejidos y los tejidos se necrosan, ¿ya? Y esta trombosis, pues, ¿por qué se produce? Porque el hongo, perdón, ha invadido el sistema vascular, ¿no? Por eso que es la B. O sea, no dice acá, pues, producción de trombosis, pero este inciso traduce lo que produce una trombocitopenia, que va a ver ahí. Ya. Bien. Ahora dice, un factor de riesgo importante para la mucormicosis. Aquí, aprovechemos la imagen, jóvenes, porque a veces no sabemos nosotros si es un rizopus o si es un mucor. Ambos tienen unas hifas cenocíticas, pero el rizopus, su nombre se dice porque tiene rizoides, ¿ya? Y ustedes acá están observando que no hay rizoides. Entonces, ¿qué quedaría que es? Mucor. Además, el rizopus tiene esporangio que va a dar origen al esporangio, que va a dar origen al esporangio, lo tiene curvo, ¿ya? Acá volviendo, ¿no? Entonces, es un factor importante la presencia de heridas traumáticas, la presencia de diabetes sacarina no controlada, el hipotiroidismo o el uso de catéteres en un paciente. ¿Cuál sería el factor de riesgo? B, profesora. La B. Entonces recordemos nosotros que los hongos se alimentan de carbohidratos, ¿no? Entonces una persona que tiene diabetes mellitus, por ejemplo, va a tener elevada la glucosa. Pero además en este tipo de pacientes hay una acidosis y los hongos requieren de un pH ácido para poder desarrollar. Finalmente, también en este tipo de paciente hay un factor de crecimiento para los hongos que lo favorece, que es el fierro, ¿ya? Esto es a tener en cuenta ya los factores predisponentes que aparte de lo que hemos visto, que es la inmunidad baja debido a muchos factores, los pacientes que tienen diabetes son bastante vulnerables para las enfermedades fúngicas. Bien. También dentro de los hongos ambientales desarrollados tenemos a otro cuya estructura, esta macroconidia que está presente es súper característica, ¿no? Pero está haciendo referencia no a la imagen, sino está haciendo referencia a todo el hongo, a todos, tanto su desarrollo macroscópico como microscópico, ¿no? Entonces dice, marca lo falso. Siempre, por favor, acá la recomendación, a veces estamos acostumbrados, debería hacer todas las preguntas lo correcto, ¿no? Pero hay algunos profesores que les gusta colocar falso, todo es falso. Y nosotros lo leemos rápido y cuando nos damos cuenta hemos marcado mal. Entonces acá tiene que ser lo que no es, dice. Este honguito presenta pigmento, es uno, ¿no? Sus micelios, ¿no? Pueden observarse de color violáceo, sus micelios, sus hifas que se ven, ¿no? Presenta macroconidias y alofragmas. Y las macroconidias tienen un septo. ¿Cuál es lo falso? A ver, una letrita. La D. La D. Vamos desarrollando. Es verdad, ¿qué germen es? Este es Fusarium. Fusarium tiene un pigmento de color violáceo. Primero inicia un color blanco, pero tenemos que esperar que pase el tiempo. A mayor tiempo que desarrolla este honguito, se va volviendo violeta, bien hermoso. Y ese pigmento lo transduce. ¿Cómo se observa el pigmento en un medio de cultivo? Tiene que ver usted por la parte reversa del medio, ¿no? Ahora, sus micelios son pues así. Presenta macroconidias y alofragma. ¿Qué es una macroconidia y alofragma? Es una estructura alargada que presenta varios septos. Mira, 1, 2, 3. De paredes delgaditas y que terminan en punta. Esta es una hialofragma que tengo que diferenciarla de una fragmosporada, que también tiene varios septos, paredes gruesas, pero que termina en romo, ¿ya?
Entonces, el Fusarium se caracteriza por tener una macrocolonidad hialofragma. Entonces, y si no sabes, le dices acá, oye, ¿cuántos septos tiene acá? ¿Tiene uno? No, mira, tiene acá 4, acá 3. Entonces, esta es pues, la D, ¿no? Ya con esa la respondo. ¿Ya, jóvenes? Muy bien, vamos a ver si me queda otra. Ok, aquí qué hermoso está el desarrollo del Fusarium. Dentro de las cuales la especie Solani, por favor, recuérdenla, es la que está asociada a enfermedades. Pero ¿a qué enfermedad tenemos que marcar la letra aquí? ¿A qué enfermedad estará más frecuente? ¿Cuál marcaría? La B, muy bien. No se olviden, por favor, la queratitis micótica. Hoy, repasando esta clase, Robert, gracias, me has hecho dar cuenta, un alumno el día lunes eh, me comentó que tiene dificultad para escuchar, le pica el oído y se saca unas, dice, casi frecuente, me saco como unas estructuras medias blanquecinas y yo le dije, ya, bueno, voy a hablar con él. Mañana viene el doctor Ñavincopa y le voy a preguntar si él atiende también a pacientes, pues porque no tenemos un otorrino, ¿no? Entonces consulté con el doctor Guevara y me dice, bueno, si él tiene, para poder observar, podríamos ver, porque ya lo tiene varios tiempos y pica, y estaba revisando la literatura acá, bueno, acá es de la queratitis, ¿no? Pero estaba revisando también con referente a la otitis, y bueno, pues puede ser que este joven tenga algo, ¿no? Porque la doctora Béjar hace tiempo y trabajó con nosotros la búsqueda de hongos a nivel del oído, ¿no? Y hay una publicación que se ha hecho. Ok, creo que aquí ya. En el sílabo dice penicillium, pero en la teoría no, la doctora solo lo ha tocado bastante rápido. Entonces acá, ¿cuál sería lo falso con respecto a este honguito? ¿Ya? Mm, que tiene un color azul verdoso y que sus colonias son medias terrosas, ¿no? Dice, produce micotoxina, B, contamina los alimentos, C, contiene fiálides, D, contiene esporangióforos, E, contiene conidióforos. ¿Cuál es lo falso? D, profesora. La D, muy bien, muy bien. Este es el famoso penicillium que creo que es el honguito de elección cuando alguien quiere, cualquier persona quiere estudiar. Es un hongo muy frecuente, contamina los alimentos, ¿no? Porque los alimentos tienen carbohidratos, alimentos secos, porque los hongos resisten la desecación. Y también hemos visto en ácidos como la naranja, ¿no? Porque por el pH ácido. Pero está asociado, el penicillium, el fusarium, están asociados y el aspergillus flavus a la producción de micotoxinas. Estas sustancias tóxicas elaboradas que se diseminan en el alimento, su acción principalmente tiene dos, ¿no? Una es hepatotóxica y también son teratogénicas, ¿no? En el Perú, nosotros no tenemos unas leyes que determinen la concentración de micotoxinas y hay mucha gente que consume los alimentos con hongos. No tenemos como en otros países que sí, y ya esos alimentos no deben de ser consumibles, ¿no? Como hongo filamentoso, pues tiene un conidióforo y va a tener fiálides, ¿no? Pero da origen a conidias, ¿no? Entonces no tiene un esporangióforo que da origen a esporangio, ¿no? No tiene. Entonces la D es la respuesta. Muy bien, creo que con esto, ahí va. Bueno, vamos a ver. Dice, una característica general de los hongos oportunistas ambientales. Recordemos que los hongos ambientales sí son oportunistas porque la oportunidad lo va a ver en el huésped. El huésped es el que va a condicionar. Dice, es que son exclusivamente patógenos primarios. B, no se encuentran en el ambiente. C, presentan patogenicidad condicionada y D, solo afectan piel y uñas. A ver, dice, un hongo oportunista es aquel que... C, profesora. C, muy bien, ¿no? Porque el huésped es el que condiciona.
La especie responsable del 85 a 90% de la aspergilosis, cuando hablan aspergilosis, se están refiriendo a la aspergilosis pulmonar, ¿ya? A la aspergilosis pulmonar. La gente fallece y cuando hace uno un corte histológico, puede observar qué hermoso se ve ahí la cabeza aspergilar, jóvenes, crece como si fuera un medio de cultivo el pulmón. ¿Cuál es la especie más frecuente? Entonces, en esta aspergilosis Sí, pulmonar, profesora. sí, acá hay que poner pulmonar porque de repente puede ser otro tipo de aspergilosis, ¿no? La aspergilosis broncopulmonar alérgica, ¿no? Ocurre con mayor frecuencia ¿en qué tipo de pacientes? B. B, muy bien. El examen directo para aspergilosis, ¿qué se utiliza? ¿Azul de metileno, Lugol, tinta china o hidróxido de potasio? B igual. B igual, muy bien. Sí, bueno, este es preparado hasta ambientales y micosis superficiales, ¿ya? Que es lo que viene el examen el día viernes. Y ya después las micosis cutáneas, ¿no? Van a venir. Ya se hará también, bueno, ya Robert nos